Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Hay una frase que a mí me quedó grabada, no sé dónde la escuché, pero si no vale la pena, digamos, si no vale la pena matar o morir, no vale la pena pelear. Es una filosofía muy pacífica, como tener una línea a todo o nada. Nada. Del otro de la línea, todo. Máxima agresividad, pero del otro de la línea. Ahora, la línea está muy, muy atrás, es como que tiene que ser que tu vida corre peligro, o sea, si alguien viene y me roba, o me insulta, o me pega, no me voy a pelear. Aunque me den un empujón, aunque me escupan, aunque me humillen, no. Yo no mataría a alguien por eso, ni expondría mi vida por eso. Casi te diría, lo único que justifica pelearme sería que esté en peligro la vida de algún ser querido o la mía. Nada más. Cualquier otra cosa, no. Prefiero evitar una disputa. Bueno, nunca se sabe dónde termina. Y se me vino esa frase a la cabeza, decir, ¿cuáles son tus no negociables? Realmente aquello por lo que... A ver, estoy pensando lo siguiente. Por un lado, me parece muy bien tu estrategia de construir un plan B, para no estar asustado si en algún momento tienes que put your foot down, como decir, no, esto ya no es aceptable para mí. Eso me parece muy bien. Y dinámicamente, cuanto más seguro te sientas en tu alternativa, en tu plan B, menos cosas van a ser aceptables para ti. Porque hay algo hoy, por ejemplo, cuando digo, a ver, ¿qué tendría que hacer Juan para que tú te vayas? Bueno, tiene que hacer algo horrible, tendría que, no sé, hacer un desmán, una locura, que no lo va a hacer. Entonces no vale la pena pelearte. Pero si tuvieras una opción muy buena y fácil a la mano, si te estuvieran diciendo, no sé, de la misma sociedad, pero en COVID Argentina o en COVID otro lado, y que pudieras hacerlo fácilmente, menos cosas serían aceptables antes de que tú dijeras, Juan, no. Pero hasta que no tengas esa seguridad, no vale la pena y empezar a escalar las consecuencias por algo que no cruza la línea, ¿no? Como que realmente hoy no vale la pena. Porque al final lo que estás buscando es cómo vivir feliz, con integridad y haciendo lo mejor que puedas. Y hoy funciona para ti. A pesar de que no es perfecto, has hecho lo que podías hacer y no hay magia aquí. O sea, Juan tiene que decidir cambiar. El que va a cambiar es él, tú no lo puedes cambiar. Tú le puedes pedir, le puedes explicar y todo, pero la historia que me cuentas, estás actuando bastante razonablemente. Yo no sé si se me ocurre algo más para decirle. Obviamente, tanto tú como Juan son muy competentes, porque enseñan la tecnología COVID, o sea, es muy parecido a muchas cosas que vamos a hacer acá. Yo tengo mucho respeto por él y por su tecnología. De hecho, he tenido muchos facilitadores de COVID que trabajaron como coaches para mí en Estados Unidos y en México. Pablo Carter, no sé si alguna vez escuchaste hablar de él. Pablo fue un facilitador de COVID en México y en distintos lugares de Latinoamérica. Muy bueno también, una persona muy senior. Pero bueno, entonces no veo una salida fácil hoy, salvo esta idea de que si no vale la pena pelearte, relax. Porque tu plan verdadero es el plan B para tener la opción hasta que sí valga la pena poner un límite. Y no que ese no es el momento de irte. No estás armando tu plan B para irte, estás armando tu plan B para poder confrontarlo con la máxima probabilidad de éxito. Y que no sea una empty threat, que no sea una amenaza vacua. Si tú le dices, esto no es aceptable para mí, o cambia, o me voy, si no cambia, te vas. Hoy no te conviene hacer eso. Como poder lo puedes hacer, pero no te conviene. Como decirle, si llegas tarde otra vez sin pedir disculpas, me voy.
Una vez, eso es lo último, porque me parece una falta de integridad, me parece que no tenemos autoridad moral para enseñar a la gente que maneje su tiempo cuando nosotros no manejamos el tiempo, bla, 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 bla. Me parece una hipocresía, falsedad total, la gente lo huele y yo no me siento en armonía con los valores y no tengo cara para decir que nosotros no respetamos lo mismo que le enseñamos a la gente acerca del cuidado del tiempo y las prioridades. Y como que te diga, bueno, allá tú, pero yo voy a seguir siendo así, bueno, me voy. Y te vas. O sea, sin, que no te dé pena. Pero para Ujú. eso tienes que tener armado el andamio, el andamiaje al costado, que des un paso y no se caiga nada, que puedas seguir en exactamente el mismo lugar. Entonces, ese es el verdadero plan, más que el plan de cómo seguir hablando con Juan, porque ya hiciste todo lo que, o sea, a mí no se me ocurre algo más que pudieras hacer, salvo aceptar que la persona cambia cuando la persona quiere cambiar. No es tu competencia la que la hace cambiar. Tu competencia es para no dificultarle el cambio, no hacerlo de una manera que lo ponga un reto más alto del que debería o que podría hacerlo. Pero se lo está diciendo bien. Ahora, ¿para qué exaltarte si no sirve para nada? Es como, eso es más como un trabajo de estoicismo para ti contigo mismo, es decir, ¿cómo me entreno? Estoy haciendo lo mejor para mí y me lo tengo que aguantar porque no estoy listo para pelear todavía. Me estoy entrenando. Algún día vamos a tener la conversación en serio, pero no hoy. Hoy lo acepto. Lo acepto porque no me puedo poner a ello sin consecuencias negativas para mí y para mis valores. Eso es como una declaración interna que te da paz y te Ujú. alienta a construir tu alternativa para poder tener la conversación. No depende de que aprendas cómo tenerla mejor. La conversación depende de que tengas la alternativa armada para no tener el miedo que después te genera resentimiento para tenerla. Hasta que no tengas Sí. la otra oportunidad, quítale energía a esta sensación de frustración. Juan es como es, le ha ido razonablemente bien siendo así y no va a cambiar. Y yo le diría a Diego que sea igual, relax. O sea, no lo vamos. A Juan nos queda una oportunidad. Eso es otra cosa. Cuando tomé un curso de, no sé por qué ahora me agarró el tema de con las fuerzas especiales y la pelea. Pero bueno, yo una vez tomé un curso de supervivencia de una pelea callejera. ¿Cómo sobrevivir a una pelea callejera? Y yo fui todo entusiasmado, como en un seminario de 2 días. Digo, bueno, vamos a aprender a pelear. Y el tipo primero nos dice, a ver, ¿cómo sobrevivir a una pelea callejera? No, hay que, no sé qué, bla, bla. No, no, no. La única manera de sobrevivir una pelea callejera es no tenerla. ¿Qué? Yo me vine 2 días para que me digan eso. No, no, no hay peleas callejeras. ¿Cómo no hay peleas callejeras? Sí que no, no, no. Solamente un idiota tiene una pelea callejera. Si alguien, a ver, primero, cuando alguien se te acerca, empieza a hacerte el loco, grita que se aparte, que se vaya. O sea, aprendimos a gritarle a la gente, a hacernos locos, fuera, aléjate de mí, porque si se acercan a más de 5 metros, a menos de 5 metros, ya te pueden atacar. Entonces, hay que empezar a gritar cuando está a 10 metros, 20 metros. Parece una locura, está lejísimo y tú ya estás haciendo monerías. Segundo, si sigue avanzando cuando tú le estás gritando, corre, run, como escápate. Ese es el segundo paso para hacer una pelea callejera. Y si por algún error te quedaste acorralado y no puedes correr, pues vienen 2 o 3, la pelea callejera tiene un golpe, nada más. Porque tu objetivo es golpearlo una vez y correr después. Pero una vez, no es pelearse, es un golpe para correr. No, hit them and then run. Run, run, run. La estrategia siempre es correr y escaparse. No hay pelea callejera. Eso de ponerse kung fu y te siguen peleando, eso es gente que no sabe cómo protegerse. Salvo, no sé, es algo que te guste pelear, pero para gente como nosotros, una pelea callejera es una amenaza, una exposición horrible. Yo jamás me peleé con nadie. Espero jamás pelearme con nadie físicamente. Pero en caso de que alguien me agreda, me gustaría saber qué hacer.